estás? No se quita. O sea, No se es quita. como una mendiga lapa que traemos ahí arrastrada. Sí, pues es que manifiesta todos los prejuicios y estereotipos que tenemos y los vamos replicando, especialmente ahora que tenemos redes sociales y cada vez hay más, no nada más X, Facebook, TikTok, ¿no? Entonces estamos replicando todo el tiempo estereotipos, prejuicios y en el caso del racismo, que México es un país muy racista, pues ahí andamos tirando insultos, ofensas por todos lados. Mira, por ejemplo, el Facebook, su algoritmo que le llaman, pues junta gente similar. Sí. Entonces imagínate un neonazi que odia los tonos de piel morena por tratar de ser amable, Sí. pues se junta con otros tantos, se replica y se maximiza, ¿no? Así es, y es que es por eso muy importante hablar de discurso de odio, pero luego se nos va la mano y empezamos a pensar que todo es discurso de odio, Exacto. cuando en realidad hay que entender el discurso de odio desde dos derechos que están al lado de ese concepto. Uno es la libertad de expresión, porque hay que aceptar que también hay discursos que por muy molestos o incómodos que sean, pues no califican como un discurso de odio, ¿no? Híjoles, ¿y cuál es esa delgadísima línea? Platica. Justamente hay muchos análisis y va a depender del país que lo legisle. Por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, el discurso de odio no es un delito. No es delito. No es delito. O sea, yo puedo pararme y ponerme a decirle algo por el color de su piel a alguien o por su preferencia sexual. Por cualquier rasgo identitario, como ser mujer, género, orientación sexual, discapacidad, pero la discriminación sí es un delito y además tiene ciertas características. Puede ser verbal, puede ser a través de un símbolo, pero también hay que entender que, digamos, regular el discurso de odio es algo delicado, porque ahorita que vivimos en una democracia, pues podríamos entender que el discurso de odio lo identificamos y podemos sancionarlo. Pero imagínate que esa regla se quede y llegue un gobierno de ultraderecha Sí. y puede usar esa figura de discurso en contra de los claro que activistas. sí. Entonces, por eso es muy delicado regularlo y más bien lo que tenemos que hacer es hacer frente a ese discurso a través de otras contranarrativas, ¿no? Claro. Y señalarlo. Eso sí, nunca dejarlo de paso, porque el discurso de odio más grave es el que decíamos, ¿no? O sea, sí replica estereotipos, pero también hace un llamado al genocidio, por ejemplo, o hace Así un es. llamado a violentar físicamente a una población. ¿En dónde sí está legislado esto? ¿En otros países? Depende de la visión. visión. Por ejemplo, la visión de Estados Unidos, ¿no? Que es más americana y es a la que México más se Más acerca, occidentalizada, es donde ¿no? la libertad de expresión es casi absoluta, ¿no? Mientras que en otros países como Europa o en algunos países de Asia, el discurso de odio tiene un poco más de límites, ¿no? Por la misma historia. En Alemania, por ejemplo, un símbolo nazi ya es un discurso de odio, ¿no? Y de hecho hay ciertos grupos en México que han determinado que el discurso de odio, como por ejemplo la suástica nazi o algún, por ejemplo, estatua de un conquistador o esclavista, también sea discurso de odio porque evidentemente genera pues una afectación, no nada más física, sino también psicológica a ciertas poblaciones. Sí, y ojo con este discurso de odio que de pronto también se ha politizado y se ha vuelto de los dos lados una sarta de estupideces, ¿no? Ajá. De calificar a cierta candidata o a cierto candidato o a cierto político por su peso, por el color de su piel, por su edad, por cómo viste. Sí. Por lo que según ellos parece, ¿no? Así es, y tiene un efecto directo en no solamente estas personas candidatas, sino en las personas que comparten esas características. Por eso, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México sí determina esos grupos de atención prioritaria, como puede ser mujeres, miembros de la comunidad LGBT, personas racializadas como indígenas o afro, como poblaciones más tendientes a que haya discursos de odio en su contra, ¿no? Entonces hay que siempre tenerlo en la mente. La legislación en redes sociales, por ejemplo, en X o en Facebook, ¿hasta dónde llega? ¿Tienes una idea? ¿Qué es lo que bajan y qué es lo que permiten que se quede arriba en la red? Bueno, por ejemplo, en X pasó algo muy particular. Por ejemplo, cuando era Twitter, sí había mucho más reglas y más control de la comunidad sobre ciertos discursos. Pero con la llegada de Elon Musk, que tiene una idea mucho más libertaria, no mucho más amplia de la libertad de expresión, entonces ahora se encuentran mucho más discursos de odio sobre todo mujeres, ¿no? Sobre todo comunidad LGBT. Ya hay más personas que dicen, no, es que la ideología de género y ahora ya quieren destruir a la familia. Y todas esas narrativas que en realidad lo que están haciendo es ir en contra de derechos ya ganados de poblaciones. Claro. Se confunde, ¿no? Llegan a confundir el discurso y quitan derechos a poblaciones que están
justamente vulnerables, Sí, ¿no? totalmente. Y aquí lo que hay que tener en cuenta es que también hay otro tipo de discurso que nosotros le llamamos discurso estereotipante, que por muy hiriente que sea, no se puede prohibir. Lo que tenemos que hacer es hacer frente a ese discurso de odio, porque, de nuevo, ¿no? Porque prohibirlo sería que al rato una persona, porque le dijiste whitexican, ay, es discurso de odio, ¿no? O ahora con la guerra en contra de Palestina y de Gaza, ¿no? Sí. Si decimos, bueno, es que el Estado de Israel está cometiendo tú eres genocidio, antisionista. entonces ya eres antisemita, Sí, ¿no? sí, ya eres antisemita, entonces ya eres no fascista. todo el discurso puede calificar como de odio, pero sí tenemos la libertad de expresión de hacerle frente. ¿En dónde podemos, pues más o menos, darnos más cuenta de si estamos siendo o no partícipes de ese discurso de odio? ¿Ustedes tienen en su sitio alguna especie de racismómetro? Sí, tenemos el racistómetro, que Ok. cualquier persona que viva una experiencia de racismo o sea víctima de algún discurso de odio lo puede reportar, ¿no? Pero también recomiendo, por ejemplo, irse a dos fuentes que son fidedignas. Una de ellas, todo lo que ha escrito Naciones Unidas sobre el discurso de odio, porque hay visiones distintas en los países, y también la organización Artículo 19, que ha hecho un análisis muy bueno también sobre este tema, ¿no? Perfecto. Ahora las redes sociales de racismo. Racismo MX, en X estamos como @racismo_MX y en todas las demás como Racismo MX, así de corrido, y ahí pueden encontrar análisis de temas de discurso de odio, pero también de otras cosas que suceden en la ¿Sabes en la qué vida. estaría bueno? Salir a las calles, ser gay y preguntarle a la gente qué entiende por racismo, por discurso de odio. O ver, exacto, Súper porque buena idea. sí, vamos a hacer Súper buena vamos a idea. hacer este tipo de cosas. Muchas gracias No, a ti, los Charro. compas de Racismo MX. Regresamos, Gracias. vámonos a un corte, quítese lo racista, hombre.